Muchas gracias por estar el día de hoy acá. Estamos muy emocionados de estar nuevamente para uno de estos días bien comprometidos. Tengo mucha suerte de conocer a muchos de ustedes personalmente. Yo soy Elisa Terry, soy consejera genética en Nueva York. Y esta mañana quiero empezar al pensar en retrospectiva qué es lo que NIMAC ha hecho en el pasado y qué recursos hemos compartido. Hoy nos van a acompañar muchos de nuestros colegas, incluido el Melissa Raspa, nuestra evaluadora médica, María Isabel Franderberg, es nuestra liaison de NIMAC, Sheila Clark, que es consejera um, genética y las otras personas. Y nosotros no tenemos ninguna revelación financiera de la cual hablar. Entonces, ¿qué es lo que es NIMAC? Vamos a hablar de dónde está, cuáles son las prioridades. NIMAC se prioriza en darle prioridad a nuestras personas claves, qué es lo que se ha hecho en los últimos de 7 años y lo que vamos a hacer en el futuro y cómo la conferencia apoya esto y cuál va a ser el trabajo de ustedes después de NIMAC y qué es lo que cuáles son las expectativas por los siguientes 2 días. Como ustedes ya deben saber y probablemente escucharon de Michelle o de NIMAC, NIMAC quiere decir la Red Regional de Genética del Caribe del Atlántico Medio de Nueva York y tenemos como 7 de estas redes. Estamos apoyados por fondos. Tenemos Em, estamos en todos los Estados Unidos continentales y nos apoya el Colegio de Genética Médica y Genómica. Y todas las personas del Centro de la Familia tienen una historia de colaborar con todos los actores clave de eso. Ustedes han escuchado que nosotros tenemos una gran subvención que cubre el Distrito de Colombia y dos de los territorios estadounidenses como Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y también Nueva York, Pensilvania, West Virginia, Virginia, Delaware. Entonces, bienvenidos a todo el mundo que esté de la región y de todas las personas que nos están acompañando de otras partes. En breve, ¿qué es lo que hace NIMAC? Mejora los servicios de genética con la colaboración de grupos de individuos, apoyamos genética de telemedicina, le damos información de genética a las familias y a los profesionales y esto se hace para ayudar a que haya acceso y que las personas que tengan problemas genéticos puedan acceder a recursos. Entonces, vamos a aprender el día de hoy de cómo ustedes pueden ayudar, bien sea que ustedes tienen una colaboración con fondos o lo que hayan hecho en el pasado, si si estuvieron en un webinar o hicieron una capacitación de genética. Díganos un poco acerca de ustedes. Y la encuesta ya está subida. Les vamos a dar un poco de tiempo a los participantes y la participación está subiendo. Y ya se ha ralentizado un poco. Vamos a cerrar la encuesta en 3, 2, 1. Y estos son los resultados. Bien. Fantástico. Me encanta saber que están revisando los sitios web. Nosotros le damos mucha prioridad para mantener esto. Les voy a decir que este sitio web va a estar siempre disponible. Hemos trabajado mucho para actualizarlo. Por favor, síganlo usando. Me encanta ver que muchas personas am, han participado en eventos educativos, como el 20% están en un equipo de NAIMA, que eso es maravilloso. Algunos de nuestros estudiantes aquí, bienvenidos, y muchas personas del comité consultivo. Muchas gracias.
En la siguiente diapositiva también nos gustaría mucho saber quién más está aquí en esta habitación. Díganos en esta encuesta qué tipo de representante o de persona clave sabemos que tenemos, familiares o representaciones de salud pública, defensores. Díganos un poco acerca de ustedes. Y las respuestas están entrando. Si ustedes escuchan mi voz y no ven la encuesta, verifiquen su ventana porque les va a tocar responder o tómense su tiempo para responder. Voy a cerrar la encuesta en 4, 3, 2, 1. Bien, entonces Michelle nos mostró más o menos lo de las matrículas, y vamos a ver quién está aquí durante el día. Tenemos bastantes consejeros genéticos, defensores. Me encanta ver esto también de otros caminos de la vida. Bienvenidos a todos. Parte de la razón por la cual preguntamos esto es porque realmente valoramos tener diferentes tipos de personas en la habitación para tener conversaciones. Mi colega que vino del centro de ayuda, y yo, me hace pensar cómo yo he colaborado con diferentes tipos de personas y cómo ocurre esta coproducción cuando los consumidores están involucrados en el desarrollo del servicio o producto, y esto aumenta la calidad del servicio y del producto. Nos ayuda a pensar cómo se está dando el servicio médico a las personas y cómo está apoyando esto el sistema como en un todo. Em, Todo esto nos ayuda a construir mejores sistemas de cuidado. ¿Qué es lo que significa esto para esta reunión? Es que en nuestra reunión todas las voces son bienvenidas. Entonces, no importa qué organización están representando, o si usted es un familiar o un defensor, todas las voces de todas las personas son bienvenidas. Queremos escuchar todas las perspectivas. Ahora que ya saben que eso es lo que estamos buscando, los animo a que ustedes participen cuando vean estos principios en acción. Piensen en cómo la colaboración les puede ayudar en los siguientes pasos, y a medida que la conferencia pasa, van a escuchar cuáles son las perspectivas de nuestros panelistas y de nuestros ponentes. Pues, les animo a que estén abiertos a nuevas colaboraciones y nuevas perspectivas. Ahora vamos a hablar acerca de el, del sistema RGN y qué pueden sacar de él. En realidad, muchos de nosotros tenemos que medir todas las cosas para comprobar de que tenemos un impacto. Cuando, o sea, medir las cosas en todas estas regiones puede ser de mucho desafío, y es muy posible, y Melissa Raffle nos va a contar un poco de eso. Nosotros sabemos que podemos aprender de todos los sistemas de evaluación y los métodos, y vamos a escuchar cómo los hicieron, y también si ustedes ya lo han hecho, pues nos gustaría saber. Y muchas veces las encuestas y la recolección de datos no funcionan como quisiéramos, entonces vamos a hablar de eso también el día de hoy, que de pronto algunas cosas no funcionaron tan bien como pensábamos, y pues con la esperanza de tener retroalimentación. Le voy a dar a la bienvenida a la señora, a la doctora Melissa Raspa, para que ella nos hable un poco acerca de estos datos. Muchas gracias, Melissa. Buenos días a todos. Como ella dice, yo soy Melissa Raspa. Yo les voy a hablar acerca de esas tres cosas que Melissa mencionó, acerca de NIMAC, las metas de MICAT y cómo pueden acceder a servicios. Una de las categorías del trabajo que hacemos es educación. Ustedes pueden ver en esta diapositiva todas las actividades de educación que hacemos con el equipo NIMAC durante el año. La educación se supone que debe alcanzar a los proveedores, y como ustedes sabemos, como ustedes saben, nosotros tenemos una conferencia
anual, mostrando los diferentes proyectos con las familias, muchos documentos educativos como volantes, eventos, cosas que documentamos con los diferentes proveedores. Hemos hecho muchas actividades de networking, webinarios, bien sea en persona o virtual. En la siguiente diapositiva, aquí hay unas muestras de todos los eventos educativos que hemos hecho en los últimos años y estos volantes en azul oscuro han sido más recientes, donde nos hemos conectado con Puerto Rico o las Islas Vírgenes de Estados Unidos o algunas de estas cosas que se han hecho. Este nos muestra acerca de los datos y el impacto y de los esfuerzos educativos. Cada año nosotros reportamos a la NPC todos nuestros RGNs y de todo el impacto del trabajo que nosotros hacemos en nuestros centros. Ustedes ven aquí los eventos que hemos hecho de una manera visual en los últimos años y como ustedes pueden ver, nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para hacer alcance a las personas, con especialistas también, pero han crecido los números de los médicos de cabecera que se han unido. Nosotros em, específicamente reportamos datos en junio este año, ya que em, al final, al final de mayo vamos a presentar estos datos y hay un pequeño, am, o sea, tenemos unos meses nada más para conducir, para terminar nuestros eventos educativos. Aquí quiero que vean ustedes todas las categorías y todo lo que está involucrado en todas las redes combinados, todo lo que hacemos son los RGNs y estamos hablando del impacto acumulativo que tienen con los proveedores. El azul es los números de proveedores que están proveyendo servicios en áreas que no son muy pobladas. Y también es el otro color, el anaranjado, están en otras áreas donde no se prestan muchos servicios. Y en la parte derecha estamos viendo las familias, ven que suben un poco y bajan y ha cambiado dependiendo de la financiación en los últimos 15 años y no incluyen acá estas tendencias que han pasado a través de los años. Em, Acá pueden ver también los diferentes recursos educativos que hemos brindado. Están enfocados en la familia y van desde entender a los proveedores o entender a la genética, qué es lo que está detrás de la genética, algunos aspectos básicos. De repente quieren buscar tener una cita con un especialista genético, tener un mejor entendimiento sobre los diferentes tipos de enfermedades genéticas. Pueden ver información sobre diferentes enfermedades y acá pueden ver algunas capturas de los recursos que hemos dado. Un gran componente de estos esfuerzos educativos es la página web o la información que ponemos también a través de las redes sociales. Tenemos una página de Facebook y también en LinkedIn. Ahí publicamos varias cosas como videos o conferencias pasadas y videos de la conferencia también están en YouTube. Eso está a la izquierda y este es una muestra de la información que tenemos y del impacto que ha tenido en los últimos años. Estos son los usuarios que han tenido acceso a la página web em, en el azul clarito y también el coral es la cantidad de personas que han estado en las sesiones web que se han contado en los últimos años. Las personas que usan el Facebook, que está en el azul más oscuro, también se ha incrementado con el pasar del tiempo. Y también tenemos a las personas que dan impresiones en LinkedIn. Además de esto, desde la página web y de las redes sociales, también tenemos una serie de recursos que hemos desarrollado y hemos publicado.
Acá hay un desglose de la información que hemos desarrollado tanto en inglés como en español. Tenemos recursos en inglés que están en el azul claro y todo lo que no está en inglés está en el color coral. También la cantidad de videos que pueden ver se ha incrementado muchísimo, que los que ven en el azul más oscuro. Y en particular, esos últimos 2 años nos hemos enfocado en los módulos de aprendizaje que está en es la última columna y la que está en verde es la que no, los recursos que no están en inglés. Este mapa es como un vistazo de dónde nos encontramos en este momento, como región y como red en la región. Aquí pueden ver en el gráfico la parte de arriba, las sesiones que hemos tenido en los últimos años y quisiera decir también que en amarillo está las 7 diferentes redes que participan y vemos que hay un patrón de crecimiento y de participación en NIMAC desde que recién empezamos hasta últimamente. Entonces, de aquí en adelante, lo que pueden esperar de nosotros es que publiquemos más recursos, materiales educativos. La página web va a continuar hasta el final del proyecto y también tenemos un canal de YouTube en donde pueden encontrar los videos pasados. La NSC y otras RGNs también van a mantener algunos de sus recursos y estos pueden acceder a cualquiera de esas páginas web y más allá de la red siempre tendrán información genética disponible de otros tipos de organizaciones profesionales o institutos, como las organizaciones profesionales como NSCC o ACNG. Algunos estados tienen sus propias organizaciones enfocadas en genética o en la familia y con sus propias páginas web. Y ahora, bueno, nos hemos enfocado más allá de la educación y hemos facilitado conexiones a los servicios. Vamos a hablar sobre eso aquí. Aquí pueden ver en el azul clarito que en los últimos años todo el trabajo que ha hecho NIMAC para poder facilitar la conexión de las familias y puedan acceder a los servicios genéticos. Esos son los servicios que se pueden dar dentro del sistema de salud y también en el color coral podemos ver las conexiones que se han hecho fuera del sistema de salud. Quisiera señalar también que estamos muy enfocados en los esfuerzos que en Virginia y también en poder crear navegadores para las familias. Aquí están el acumulado de todas las regiones en los últimos años. Pueden ver que es un número creciente. En los tres primeros años se ha logrado un gran cambio y hemos hecho mucho para poder facilitar las conexiones tanto para los pacientes que están en la parte de abajo como para las personas y las familias. Lo que pueden esperar de aquí en adelante es que eh, tengamos navegadores genéticos en Virginia que de repente van a continuar ese trabajo y facilitar las conexiones de las familias con los servicios genéticos. En la región tenemos también otros trabajadores de salud y personal que van a mantener esta educación que se ha dado para facilitar esas conexiones y por supuesto tenemos a familias y otras organizaciones familiares que van a ayudar a asistir, apoyar a estas conexiones. Esto cae sobre el ámbito de la telegenética. Vamos a hablar un poco de eso también, el impacto. Hemos, Aquí vamos a dar una serie de lugares a los que hemos dado apoyo y ha habido un gran cambio en los últimos años, un aumento de los lugares que ya han podido dar apoyo financiero para que puedan darle acceso a las familias. Y en la derecha podemos ver la cantidad de pacientes. Es un poco difícil ver la diferencia, pero podemos ver a la cantidad de pacientes que han recibido telegenética y vemos un número bastante pequeño, que está en naranja, que es la cantidad de consultas en las que se ha conectado a otros proveedores.
ahí tenemos una pequeña encuesta para todos. Gracias, Fred, por ponerla. Quisiera saber si entre el año 3 y el año 4, o sea, el año 3 era el junio del 2019 a 2020, y el siguiente año, que empezaba en el 2020 hasta el 2021, ¿cuál fue el cambio porcentual en el número de pacientes de telegenética atendidos? Tenemos ya las respuestas, ya estamos recibiéndolas. Eh, Podemos ver cuáles son las respuestas más populares. Si me escuchan, acá hay una encuesta de Zoom. Parece que la participación ya está bajando. Voy a cerrarla en 5, 4, 3, 2, 1. A ver, aquí están los resultados. Sí, que sabía que la mayoría de decir 212%. eh, Y esto se dio por la pandemia del COVID, y tenemos un incremento en los pacientes, en la cantidad de pacientes en nuestra región que han podido acceder a la telegenética desde el 2019 y del 2020 hacia adelante. Así que muchas gracias por eso. Aquí podemos ver un gráfico de cómo se fue dando todo esto. Podemos ver en al medio el año 3. En amarillo podemos ver a todas las regiones. En total tenían como unos 10.000 personas, y podemos ver este gran salto a los 46.000 o 47.000 en teleconsultas. Casi 50.000 pacientes. Entonces, ¿qué pueden esperar a medida que vamos avanzando? Vamos a continuar nuestros trabajos en telegenética, el NSGC, ETMG, vamos a escuchar las voces de las familias, y vamos a continuar enfocándonos en la telemedicina. Tenemos algunos otros asociaciones que están apoyándonos, como el Centro de Recursos de Telemedicina, y también tenemos otros tipos de asociaciones que podrán ver aquí en esta diapositiva. Quisiera terminar dándoles algunas otras opciones para que puedan buscar recursos educativos. Hemos mencionado a la NSC bastantes veces. Tienen un compilado de la información de lo que hace en cada región. Hemos utilizado este kit de herramientas de Phoenix recientemente en NIMAC, y eso continuará. Y también hay un proyecto financiado por la NIH. También tendremos una intervención temprana. Tenemos mucha información disponible en la página web. Con eso les agradezco, y ahora quisiera regresarle la palabra a Elisa. Gracias, Melissa, por por este vistazo general y por compartir estos recursos. Ahora quisiera hacer un poco más de detalles sobre el impacto que ha tenido NIMAC. Eh, Hemos tenido ese apoyo de la evaluación de la implementación y los resultados de la medicina genética y genómica en la red regional de genética de NIMAC, que también se llama ECNIO. Eso es lo que significa. Eso empezó hace 3 años. ECNIO se enfocó en tres objetivos principales: crear un equipo fuerte en Puerto Rico para implementar programas, respaldar la educación intercultural y poder implementar esos programas donde se necesitaban. Pero para poder evaluar si es que estaban haciendo un buen trabajo, teníamos que ver el impacto en cada área y hacer algunas medidas. Y vimos cómo otros investigadores se lo habían hecho antes para poder demostrar el avance de estas áreas. Hubo 8 medidas que utilizamos para poder evaluar ese trabajo, y enfocamos nuestra experiencia con 4 de ellas. La primera es una medida que utilizamos para poder evaluar a nuestros equipos locales. La evaluación de compromiso de 360 es una evaluación que puede resaltar las fortalezas y oportunidades de nuestros equipos de interés. Hemos utilizado esto para poder evaluar a los miembros de nuestro territorio y para ver si es que están satisfechos con su rol y lo que podemos hacer con eso
Eh, También hemos visto cómo el kit de herramientas de Tool de Phoenix se utilizó y eso nos permite ver cómo los profesionales que reciben educación de NIMAC se sienten más fuertes después de que hayan recibido esa educación y ver si es que esto es bueno para su comunidad. Van a ver eso en el chat también. Lo siguiente es que utilizamos este instrumento de competencia cultural para poder evaluar si es que los profesionales que recibieron educación eh, so- sobre cultura tuvieron una conciencia incrementada sobre las cuestiones interculturales y de educación que antes. Esto lo utilizamos en la conferencia virtual del NIMAC del año pasado y vamos a volver a compartir esta cita en el chat. Y por último, tenemos kit de herramientas de Phoenix. Utilizamos la genómica para poder, perdón, la escala de resultados genómicos como un punto de partida para medir el empoderamiento de los consejeros médicos, los pacientes en Puerto Rico para poder recibir esta consejería telegenética. Vamos a compartir eso. Con eso quisiera darle la bienvenida a nuestro enlace cultural, la señorita Frankenberg, para que nos comparta sobre su trabajo. Muchas gracias, Melissa. Es muy bueno estar aquí. Eh, Díganos si es que saben lo que es un enlace cultural. Genial, gracias. Antes de que vayamos a esta encuesta, vamos a definirlo. Si es que no han trabajado con un enlace cultural, creo que sería bueno para ustedes definirlo. Em, Es alguien que facilita la comunicación y el compromiso dentro de los grupos culturales y dentro de esos grupos y las personas que diseñan los programas para esos grupos son ellos. También me gustaría enfatizar que nosotros animamos a que sean personas humildes y que podamos tener las opiniones de locales de diferentes personas. Y vamos a decirles si es que participen en esta encuesta para ver cuál es la definición. Y ya veo las respuestas. Vamos a darle un poco más de tiempo. Voy a cerrar la encuesta en 3, 2, 1. Y aquí están los resultados. Excelente. Bueno, estos números han incrementado, más o menos el 60% no saben, el 40% sí. Después de que yo les diga la historia de cómo empezamos a crearnos, espero que este 60% se reduzca. Espero que mi historia nos muestre si han tenido experiencia con esto o no. Vamos a ir a la siguiente encuesta. Les voy a decir cuál es la historia del trabajo que yo hice con NIMAC. Cuando NIMAC fue asignado al territorio del Caribe, Alicia me llamó porque sabía que yo ya había desarrollado ciertos contactos y relaciones por trabajo anterior. NIMAC sabía que para poder tener éxito y hacer contacto con los locales era imperativo. Entonces, no puedo dejar de resaltar lo importante que es estas liazones o estos enlaces comunitarios. Yo empecé a llamar amigos, muchos de ellos están aquí gracias a amigos con los que conocí en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes y también empezamos a construir confianza en este proyecto nuevo. Entonces, ¿cómo creamos esta confianza? Teníamos que medir esta confianza. Diapositiva, siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de la medida que utilizamos. Fue algo que cada uno de los miembros de la NIMARC local en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes se les pidió que llenaran una encuesta 2 veces al año en una evaluación electrónica para ver cómo se sentían y la manera en cómo nosotros estábamos eh,
enganchándolos o comprometiéndonos con ellos, abordándolos. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver que los números de Puerto Rico empezaron con unos números bastante altos. Encontramos que había mucha confianza. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. ¿Cómo construimos estos equipos? Esto fue un trabajo en conjunto. Realmente la manera como lo hicimos, empezamos con pequeñas cosas en las interacciones del día a día. Hay muchas cosas que nosotros damos por sentado y por eso hacemos la pregunta. Por ejemplo, puede parecer que la mejor forma de saber cuál es la mejor hora para hacer una reunión es una encuesta Doodle, pero realmente todos estos procesos son adaptados culturalmente. Lo que vimos es que mucho de esto era mejor hacerlo en persona, dependiendo de la cultura. Lo importante es crear una relación en confianza, como la, la, el enlace cultural. Yo tenía que comunicar cuáles eran estas utilidades para que nosotros pudiéramos crear mejor el equipo. O sea, había varias diferentes tipos de confianza entre yo y NIMAC, entre NIMAC y la gente, entre mí y la gente. Entonces, un modelo de responsabilidad que requiere diferentes tipos de interacción. Entonces, la, la, el enlace cultural dice, bueno, eso no funciona, yo llamé a mis contactos y hablamos a veces incluso los domingos o los festivos y sencillamente nos unimos. Muchas de las estructuras formales de la organización algunas veces es un poco sorprendente para las organizaciones entender estas utilidades. Entonces yo por eso les quiero dar las gracias a todo el equipo de Naima, a Lisa, a Michelle, porque todos confiaron de que todos estos diferentes métodos iban a proveer resultados. Usualmente dan los resultados que nosotros queremos a las personas que planearon nuestros viajes. Muchas veces eh, tomó hasta 6 meses y nada se lograría si no se hubiera hecho, pero había un nivel diferente de confianza que es nuestros grupos internos en NIMAC que generaban con los equipos locales en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes. Yo sé que las sinergias es una palabra que hemos utilizado por los últimos 10 años, pero ya lo tengo que usar acá porque no puedo explicar cómo fue que este grupo hubiera podido generar esta confianza sin sinergia. Y esto fue, o sea, toda esta cohesión fue un efecto directo de la sinergia con el equipo de NIMAC y los equipos locales. Los equipos locales saben que NIMAC siempre están respaldándolos con la sabiduría y con las iniciativas de la comunidad, además de la confianza, que es muy importante, muy, muy importante. Hay otras piezas para conformar equipos efectivos, entender las dinámicas de poder y las dinámicas de autoridad. Yo siempre he dicho que el poder no es lo que ustedes piensan que es. Mucha parte de mi trabajo constituye entender quiénes son los centros de influencia. Yo busco continuidad, busco por estas personas que tienen memoria institucional y know-how. Por ejemplo, las Islas Vírgenes. Hola Ivonne, yo te vi por ahí en las Islas Vírgenes. Los oficiales del gobierno cambian muy rápidamente y las personas de contexto, nuevamente, hola Ivonne, que entienden cuál es el contexto, aunque no estén en posiciones formales de poder. Un aspecto importante de mantener estas relaciones también es entender cómo utilizar estos tiempos sin actividad, donde no hay mucha actividad. Ese es mi trabajo. Yo me mantengo en contacto con las personas durante los festivos, los fines de semana, durante los cambios, porque todo esto no es solamente de trabajo, nosotros también tenemos una relación personal en conjunto. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la persistencia del respeto. Tenemos
Ya hemos hablado de confianza, poder y sostenibilidad de las relaciones. Todo esto ocurre dentro del contexto de la palabra cultura y y todas estas interacciones de las que hablamos. Los horarios en las reuniones, de formalidad e informalidad en las comunicaciones, qué constituye informalidad e informalidad, preparación, tiempos de respuesta, todos estos aspectos requieren consistencia y respeto, entendiendo que el trabajo, la cultura de trabajo no es lo mismo que la cultura del trabajo. Perdón, la cultura de trabajo no es lo mismo que el trabajo de la cultura. Entonces, nosotros entendemos las prioridades de nuestros partners, que son diferentes de las de nosotros, porque no es el trabajo de nuestros partners es infinitamente más difícil que el de nosotros y necesitamos venir a la mesa sabiendo esto. También sabemos que los casos o la carga de trabajo es muy, muy alta. Entonces, tenemos que entrar respetando sus propios tiempos y sus prioridades y pues hacer los mejores esfuerzos. Cuando hacemos todo esto en conjunto, pues algo ocurre. Ahora, conflicto, gerenciamiento del conflicto. Hablemos un poco de esto por un minuto. Tenemos aquí una encuesta de Mentimeter. ¿Cómo le ayuda a evolucionar en su trabajo? Si ustedes pueden utilizar el chat, hay un enlace aquí en el chat y yo también voy a compartir una pantalla. Vamos a usar Mentimeter para estas encuestas. Hay un enlace de chat y pueden abrir esta nueva ventana en el browser para responder y pueden seguir las instrucciones en menti.com y utilizar este código. Y esto le va a permitir responder anónimamente y nosotros vamos a poder ver las respuestas en la pantalla en el mismo lugar. Gracias, Fred. Me salvaste la vida. Entonces, a todos, gerencia del conflicto, ¿cómo o gestión de conflictos? ¿En qué manera es un desafío? Recuerden que todas estas son anónimas, entonces el equipo crece en comprensión y en valores comparativos, saber cómo manejamos la situación. Es muy difícil seguir adelante si hay conflictos. Sí, algunas veces esto es verdad, es correcto. También hace un ambiente de trabajo más cohesivo, uno aprende y crece del cual, revela cuáles son las barreras que existen y las cosas que tenemos que trabajar. Bueno, muchas veces positivamente, pero yo sí veo, y obviamente el conflicto no es cómodo y am, eh, te hace pensar en maneras diferentes de resolver problemas, es muy verdadero, nos fuerza a ser creativos. Sí, muchas gracias. Sí, veo que muchas personas se sienten muy positivas al respecto. Esto me anima mucho. Nos, nos ayuda a reenfocar las metas que tenemos, nos ayuda a afilar nuestras habilidades de resolver conflictos, nos hace pensar en cómo dar retroalimentación constructiva, si algunas veces es lo más difícil de hacer. Esto es para mí, mirarse en el espejo y trabajar fuertemente, ver diferentes perspectivas. Muy bien, gracias a todos, esto es excelente. Entonces, yo voy a seguir hablando. Conflicto, como ustedes se habrán podido imaginar, el trabajo es complejo en el territorio de Estados Unidos y el conflicto ha subido y continúa subiendo, pero ha sido un catalista magnífico para mucho cambio. En el mejor de los mundos, no viviríamos en una burbuja sin conflicto. Am, pero como ustedes dijeron, el conflicto es muy positivo. ¿Cómo gestionamos el conflicto dentro de él?
equipo interno en NIMA aquí en los territorios. Algunas veces encontramos conflicto en los compañeros locales y tratamos de entender que no es nuestro lugar resolver el conflicto a pesar de que nos pidan que lo intentemos. Tenemos que respetar la sabiduría de la comunidad local. Segundo, confiamos en el equipo. Nosotros siempre viajamos a sitios maravillosos, pero nosotros estamos trabajando de a 12 horas al día, a veces comemos comida deliciosa que a veces no nos cae muy bien, nos quedamos en Airbnb y a veces nos levantamos y vemos que necesitamos más sueño o algunas veces alguien tiene que ir al hospital local o incluso a devolverse temprano. Hay muchas oportunidades para que haya conflicto que no se puede controlar y todas las cosas que ustedes mencionaron en el Metimeter ha sido verdadero, nos ha hecho un equipo más fuerte, nos ha hecho entender la misión incluso mucho mejor. Yo no viviría sin conflicto, es maravilloso, lo recomiendo, jaja. Entonces, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el, el, digamos, el test de nuestra relación? En- es la sostenibilidad al final y mi relación con mi entendimiento es que mi trabajo no es diferente porque mi trabajo cambia y evoluciona a medida que los equipos evolucionan. Mi meta es que las personas dentro del equipo de NIMAC se puedan volver tan proficientes y cómodas dentro del ambiente, en un ambiente cultural diferente, que yo me vuelva no tan relevante. Nada me hace más feliz que ver que la confianza entre las personas crece y que florecen. Yo le compartí esto a Alicia y Michelle. Yo escuché que ellos me escribieron como el alma y el corazón y yo creo esto es un progreso de flexibilidad, no solamente para el equipo, sino también para Lisa. Esto ha sido increíble y ver que ya no tengo que hablar tanto, que no tengo que decir, oigan, miren a esto diferente, esto es algo bellísimo. Muchas gracias. Estamos apuntando eh, a tener perdón, equipos que funcionen y que puedan sobrevivir. Entonces, en nuestra siguiente diapositiva es el momento maravilloso porque tenemos que mirar, proyectarnos al futuro después de muchos años de trabajar en los territorios estadounidenses. Llegado a la conclusión de que muchas de las iniciativas no llegan a tener éxito en el largo plazo. Muchos de los locales dicen, ay, que la gente viene y se va, dicen que muchas organizaciones vienen, no usan nuestros recursos y luego se desaparecen. Nosotros no queríamos ser eso, nosotros sabíamos desde el principio que no queríamos ser eso. Esta es la razón por la cual desde el principio del trabajo en los territorios teníamos que enfatizar en la sostenibilidad como nuestra meta número uno. Nosotros nunca pensamos que al final de NIMAC llegaría a este punto final y nosotros estamos muy complacidos de que Alicia nos lideró con las iniciativas durante los últimos 3 años. Entonces, las Islas Vírgenes de los de Estados Unidos tenemos la anemia de célula falciforme, iniciativa y estoy involucrada en estas iniciativas y tengo que volar harto cuando ya se acaba este esfuerzo. También voy a ir a Puerto Rico en las últimas semanas y en Puerto Rico vamos a tener a Mabel Thomas, que es un consejero genético y ella les va a hablar al respecto de su trabajo en unos minutos y luego, como sabrán, estamos buscando financiación para continuar este trabajo. Los equipos en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes que han expresado deseo de que continuemos colaborando con el equipo de NIMAC. Entonces, contáctenos con respecto a financiación. Y creo que eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Ahora voy a pasarle la palabra a Sheila Clark, quien les hablará sobre las lecciones aprendidas hasta ahora.
Gracias, María. Creo que ha sido una muy buena transición a esta siguiente parte de la sesión. El año pasado, durante la conferencia de NIMAC, muchas de las personas que presentaron hicieron una presentación también sobre la humildad cultural y lo que aprendimos de nuestras colaboraciones con NIMAC. Una de las cosas de las que hablamos es que María presentó algunas muy buenas definiciones sobre los diferentes temas en un ambiente de humildad. Tenemos bastantes definiciones. Tenemos la cultural, competencia cultural, se refiere a la capacidad de entender, apreciar e interactuar efectivamente con personas de diferentes culturas. Eso incluye conocimientos de diferentes culturas, creencias, valores y prácticas, así como la capacidad de adaptarse a eh, l- para comunicar mejor. Tenemos también la humildad cultural, que es un enfoque a la competencia cultural que enfatiza la importancia de la conciencia propia y de las ganas de aprender. Tiene que ver con reconocer los sesgos. También tenemos otras definiciones. Destreza cultural es la capacidad de adaptar el comportamiento y los estilos de comunicación a diferentes contextos culturales. Eso incluye ser capaz de comprender y navegar las diferencias en los estilos de comunicación, las señales no verbales y las normas sociales en diferentes entornos culturales. Agilidad cultural es un concepto más amplio que incluye la destreza y la inteligencia cultural. Se refiere a la capacidad de adaptarse con rapidez y eficacia a entornos culturales nuevos y desconocidos y de navegar interacciones interculturales complejas con facilidad. Eso tiene que ver más con un nivel más profundo de competencia cultural. Siguiente. Hicimos una encuesta a los participantes que trabajan con estas cuestiones culturales utilizando el instrumento de competencia cultural para proveedores de asistencia médica. Aquí podemos medir la conciencia y sensibilidad que tienen con los diferentes grupos. Vamos a mostrarles algunos datos. Acá pueden ver los resultados. Vemos que no hay muchos cambios en la información, en la data antes y después de las actividades. Respondieron las preguntas con un número que creían que era la respuesta correcta. Pu- Puede que haya habido un sesgo con algunos de los grupos y los pacientes que hicieron esta encuesta. También es importante saber que la muestra fue mucho más grande en la segunda encuesta. Hay una baja de 50% en el que de repente los que respondieron se sintieron inclinados a tomar la encuesta de nuevo o que simplemente no era el momento para poder hacer la encuesta, pero en general no hubo diferencias en el antes y el después. Hay categorías en las que normalmente es alta, que son altas y categorías en las que hay un nivel más bajo. Acá hay algunos de los ejemplos de la educación para los proveedores y los pacientes que el equipo de NIMAC realizó. Pudimos hacer talleres para los profesionales de salud sobre conocimientos sobre genética básica, conocimientos básicos y cómo acceder a la genética, cómo hacer una referencia a un especialista genético y cómo tener, también tuvimos talleres de intervención temprana y colaboramos con diferentes especialistas. Hemos creado algunas fichas técnicas sobre enfermedades y sobre la evaluación del recién nacido eh, que en nuestros grupos de interés de las Islas Vírgenes. Y hemos tenido una gran escena también con el grupo Sickle Cell Warriors, un grupo de apoyo, y también en Saint Thomas pudimos ver y escuchar las historias de pacientes que viven con esa enfermedad. Y por último, entre otras cosas, durante el 2023
Pudimos visitar a diferentes sesiones de empoderamiento, también tuvimos talleres y escuchamos las historias de las personas que tienen necesidades como familias y como padres. Otra medida que utilizamos fue esta ventaja relativa de eh, que me evaluará cómo los proveedores y especialistas que asisten a las capacitaciones de NEMAC sobre genética se sienten sobre el valor de las familias que utilizan servicios genéticos eh, antes y después de este evento educativo. Em, y esta es la información que podemos recabar. Pueden ver aquí que hubo un incremento en el porcentaje de personas que respondieron a que se mejoró la atención para sus familias. También podemos ver que el, hubo un cambio importante. Una de las razones por las que nos sentimos que las personas que respondieron todavía estaban en desacuerdo es que de repente en su territorio de repente no habían servicios genéticos que se ofrecían y eso podría haber afectado la manera en la que ven cómo reciben esta atención. Pero hemos mostrado también algunas maneras en poder tener esa participación continua y demostrar la importancia de los servicios genéticos. Entonces hemos continuado con estos talleres y capacitaciones en los grupos de apoyo y en nuestra visita de el territorio en enero vimos que hubo un- una gran necesidad de estos servicios genéticos y dos, que también había un gran deseo de los pacientes, las familias y los proveedores de poder tener más acceso a la educación en genética. Em, Se identificó a varios niños que necesitaban estos servicios genéticos y ellos estaban buscando dónde podían referir ese paciente y dónde podían hacer las pruebas genéticas. Entonces era evidente que eso era lo que los proveedores estaban muy interesados en hacer y en ver. Entonces este seguimiento ha continuado. Y con esto me gustaría pasarle la palabra a Enrique para que hable sobre Puerto Rico. Hola a todos. Voy a hablar un poco sobre eh, el- el- la ventaja relativa en Puerto Rico. Podemos ver algunos flyers, algunos pósters que hemos podido publicar en Puerto Rico que están en español dirigido a las familias con información sobre genética, sobre diferentes talleres y capacitaciones y también algunos proveedores. Y en la siguiente diapositiva podemos ver la encuesta de ventajas relativas sobre el trabajo que hemos hecho en el territorio. Hemos administrado esta encuesta en los últimos 2 años, en 2022 y en 2023, y estamos buscando hacerlo en 2024. En el 2022 pueden ver que hay un incremento positivo. Vemos a más personas que eligen la opción que están totalmente de acuerdo o de acuerdo con estos talleres. En 2023 vemos una pequeña caída, pero también vemos que solo la mitad de los que respondieron a esa encuesta o de los que participaron tomaron la encuesta. Vemos que hay cuando hablamos sobre las diferencias entre esas dos, vemos también cuál fueron los diferentes matices de esa información. Entonces, las preguntas que se hicieron, si es que los servicios genéticos tuvieron una mejora en cómo se reciben esta atención médica y si es que de repente incrementa esos servicios genéticos, de repente podría mejorar la capacidad de atender a pacientes. Entonces hay algunas cosas que son similares en en servicios genéticos y podemos ver cómo esto se puede materializar, como Sheila comentó. También podemos ver que las personas y los proveedores puertorriqueños tenían mucho más barreras en el acceso de atención médica para los pacientes, en de repente recibir fondos o buenos salarios, falta de cobertura de seguros. eh, es simplemente tener que lidiar con los seguros, y sobre todo
entornos en donde no existe la genética o recién se está implementando. Cuando pensamos sobre los diferentes matices en los que podemos ir agregando, vemos que entre el 2022 y el 2023, en 2022 hubo una respuesta más positiva. Una de las diferencias que vimos comparadas con los otros años es que hubo eventos virtuales en los que eh, personas de Puerto Rico pudieron participar y también personas de Estados Unidos. Cuando vemos y tuvimos a proveedores que tenían mucha información sobre genética, son los consejeros genéticos, eh, representantes de las familias y otras personas. Entonces, eh, sintieron que estas presentaciones fueran más útiles para ellos y esa podría ser una de las explicaciones para estos resultados. Eh, la percepción de los servicios genéticos también es algo bastante fuerte. No sabemos cómo de repente se ven estos servicios genéticos en Puerto Rico. Eh, de repente no saben cómo se dan estos servicios. Cuando pensamos en la tasa de respuesta, que es un gran cambio del 2022 al 2023, vemos que en 2023 la respuesta es básicamente la mitad. Esta pudo haber sido también el cambio que hubiéramos visto, sobre todo porque las encuestas no se administran de forma rutinaria en Puerto Rico. Muchas de las personas de repente no tienen el tiempo para poder hacerlas, entonces esa puede haber sido una de las razones por esa baja. Eh, entonces, de repente hubiéramos visto resultados similares en el 2022 si es que se hubieran realizado esas encuestas a tiempo. También de repente se podrían hacer preguntas un poco más enfocadas, por ejemplo, si es que las telegenética es algo en lo que les interesaba saber y también de repente un campo abierto para saber cuáles son los temas que le interesan. Siempre estamos recibiendo información de los proveedores que organizan estos eventos, pero también les preguntamos a los asistentes sobre lo que quieren aprender en materia de genética y que les puede servir. Y en resumen, pudimos ver que pudimos hacer que muchos proveedores asistan a estos eventos, entonces está el interés, pero tenemos que ver cuál es el interés real que tienen y poder pedirles comentarios y retroalimentación. Tenemos que brindar más educación en esos eventos y de repente tener una copia a la mano de estos recursos, eso ha sido muy beneficioso. Y también si es que los, las personas hubieran respondido en una mayor tasa a esas encuestas, de repente hubiera sido de igual, hubiera tenido el mismo nivel que la del 2022. Esto es algunas del 2020, perdón, y eso es lo que hemos visto en Puerto Rico. Y ahora voy a pasarle la palabra a Kenzie. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Entonces, ya habiendo dicho esto, más adelante, ¿cómo mejoramos el acceso para los consejeros genéticos en Puerto Rico? Empezamos a desarrollar un programa en las clínicas como un año, hace como un año, y para poder medir los resultados de los pacientes que están viendo a los consejeros genéticos en este servicio telemédico. Entonces, les voy a mostrar la escala que se llama GOS, que es una escala genética. Es como una versión corta de una escala mucho más grande que consiste en 6 preguntas que se le hacen al paciente antes y después de haberse reunido con el consejero genético, y queremos evaluar el empoderamiento del paciente que aumenta después de haberse reunido con el consejero genético. Nosotros miramos a las 6 preguntas en el método de calificación y no pensamos que estas preguntas se alineaban también en el lugar donde queríamos evaluar, como en la clínica o en Puerto Rico, y debido a esto no, nosotros fuimos a la escala más grande donde las preguntas, donde están todas las preguntas y donde miden
la escala, y no quiero que ustedes lean las 24 preguntas, pero es para que ustedes visualicen que de las 24 preguntas que estaban en la escala de resultados más grande, nosotros volvimos, reseleccionamos unas 7 preguntas que nosotros sentimos que se alineaban más de cerca con los resultados esperados de los consejeros genéticos en Puerto Rico. Como ustedes van a darse cuenta, aquí hay una versión en inglés de la encuesta que ha sido ya validada, y en la derecha está en español, y está validada para uso en español y no en Puerto Rico, de español en España y no en Puerto Rico. Entonces, nosotros les estamos mostrando aquí cómo se ve la escala en la versión en inglés a la izquierda y luego la versión en español en la derecha. En la siguiente diapositiva vamos a hablar más en detalle acerca de los cambios que eran necesarios para ver para pasar de esa escala no validada de España a usarla en Puerto Rico. Entonces, en la escala de uso de España, cuando miramos la terminología y todas las preguntas que vimos de España, nosotros vimos que el español que se utilizaba en esa escala no se alineaba con la terminología y el español que debe ser utilizado en Puerto Rico. Entonces, nosotros miramos la versión en español de España, y tratamos de hacerla aplicable en Puerto Rico. Y cuando completamos el proceso de adaptación, nosotros trabajamos con diferentes integrantes como un abogado o un defensor de familia, y otros consejeros genéticos, y comparamos con lo que se usaba en España y acá. Y se utilizó en una encuesta en los programas sociales que son, los comparamos con encuestas de programas sociales que se utilizaban en Puerto Rico, y luego hablamos con el enlace cultural para asegurarnos de que se alineaba tanto la terminología y como las referencias, y que era relevantemente cultural para las personas en Puerto Rico. Entonces, pensando en este proceso completo, hubo varias lecciones que aprendimos. Las principales fueron que a través del proceso de estas traducciones y adaptaciones que utilizamos en Puerto Rico, realmente subrayó que muchas veces nosotros tomamos la versión de una escala o una encuesta y la aplicamos en general alrededor de muchas poblaciones, y este proceso nos subrayó la necesidad que había de hacer estas necesidades de cambiar el lenguaje y la traducción para adaptarla a nuestra población local. Todo el proceso nos subrayó a nosotros y nos aseguró que para poder tener una escala que era relevantemente cultural, teníamos que trabajar con los representantes del lugar, que ellos entienden a la población, qué es lo que van a entender, qué es lo que van a aprender de esta escala. Entonces, mientras pensamos en qué es lo que sigue, creamos la escala y entrevistamos a algunas personas que trabajaron en el proceso para obtener sus experiencias. ¿Cuáles fueron la experiencia al crear esta escala? Em, Empezamos a implementar la escala en Puerto Rico, para poder para continuar esta implementación, y nuestra meta principal es utilizar los recursos de esta escala en Puerto Rico, y que le ayude a los consejeros genéticos como una profesión en Puerto Rico. Eh, con, Les voy a hablar acerca de la escala que creamos, y les voy a pasar a Mabel para que ella le hable acerca del programa.
Buenos días, yo soy consejera genética, mi nombre es Mabel, voy a hablar acerca de la implementación del servicio telegenético en Puerto Rico, pero primero de cómo me involucré en este proyecto. Empecé a trabajar con NIMAC en 2021, evaluando las necesidades, haciendo una entrevista de necesidades y luego en 2023 yo decidí mudarme a Puerto Rico y unirme al Puerto Rico de NIPAC y dar mis servicios de consejera genética en Puerto Rico. Colaboré con NIMAC para proveer servicios telegenéticos a través de la plataforma. Telegenética es una compañía em, independiente que hace servicios por video, cuadra horarios, implementación, todo esto a través de la plataforma. Entonces, los, mu- muchos de los pacientes que vimos eh, les proveímos a través de al usar estos servicios tuvimos varios beneficios y varias dificultades. Algunos de los beneficios para el programa que se ofreció es que no tuvo que ver necesariamente con el paciente en directo, fueron los financiamientos, que, la, que también los horarios se podían hacer en línea, los servicios remotos pues no afectaron negativamente a los pacientes. Los pacientes estuvieron muy agradecidos por los servicios que recibieron. Sin embargo, de las desventajas es que telesalud de pronto no es muy buena para esta especialidad en particular cuando hablamos de pediatría, por ejemplo. Después de la paciente que ya tuvieron un test, pues no sé, eso fue una de las dificultades. Para hacer consejería después del test, también era una limitación. La coordinación de los tests era bastante desafiante y esto también me hace pensar en el siguiente punto, que es acerca de la evaluación genética en Puerto Rico para poder dar sangre para esta evaluación tiene uno que tener una licencia y tienen ciertas regulaciones para poder operar como un laboratorio clínico. Entonces, por la mayoría, los genéticos de la isla tienen prácticas privadas, pero no tienen cómo sacar sangre en las oficinas de ellos, en los consultorios, tienen que referir a unos laboratorios. Entonces, es un problema de cómo mandar esos exámenes a los Estados Unidos. Entonces, mm, no se pueden hacer en Puerto Rico directamente, sino que se tienen que mandar a los Estados Unidos continentales. Entonces, con respecto a la implementación, al tener que mandar esto a un laboratorio local y luego referenciarlo a un laboratorio de los Estados Unidos, hace que la relación entre el proveedor y el laboratorio que hace el análisis final, pues es un poco más distante. Em, y esto es diferente de cómo ocurre aquí entre el proveedor y el laboratorio. También hace más difícil o negociar el precio con los laboratorios. Además, muchos laboratorios ya tienen sus precios fijos y los pacientes están sujetos a esos precios. A esos precios. Entonces, voy a hablar acerca de los testimonios de pacientes y el audio está en español, pero yo voy a resumirlos. Les presento mi experiencia con el servicio de asesoría genética a través de telemedicina, el cual ha sido una experiencia facilitadora y de gran oportunidad al conocimiento. Se presenta como una gran posibilidad ante la medicina para los pacientes en planificación familiar en Puerto Rico. La coordinación de las citas fue un proceso fácil, ya que el equipo de profesionales demuestran una excelente y diligente comunicación, sobre todo gran empatía con el paciente. Cabe destacar que la información clínica provista alcanzó a aclarar dudas e inquietudes, ayudando a establecer una línea para una correcta evaluación en futuros procesos médicos.
Asesoría Genética nos ayudó a conseguir el laboratorio adecuado para realizar las debidas muestras de sangre para los estudios médicos. En Puerto Rico es muy difícil el proceso para conseguir este tipo de pruebas, ya que el sistema de planes médicos es muy deficiente y burocrático, lo que pone en riesgo la calidad de un sistema de salud. Es necesario más oportunidades de servicios como este de asesoría genética para mejorar la calidad de servicio médico y convertirlo en uno digno. Gracias a la asesoría genética a través. Entonces, en resumen, la experiencia de este paciente fue muy positiva y le dio una oportunidad para que aprendiera mucho más grande. La, el planear el horario fue bastante fácil. am, la coordinación de los exámenes fue, como ella dijo, fue difícil porque los seguros médicos, lo hacía muy difícil, como ella mencionó. Ella dijo que, ah, el, que pues pone la salud o el servicio de salud en riesgo y por eso este tipo es importante mejorar la calidad de servicios de cuidado. Em, Mientras seguimos adelante, estamos pensando en hacer consejería genética en persona, porque no podemos aplicar un modelo estándar de los Estados Unidos continentales sin considerar todos los otros factores que hacen que esta comunidad específica sea única, como por ejemplo leyes, infraestructura, leyes de seguros. Y para poder garantizar que el consejero genético y el paciente puedan interactuar efectivamente en la población de Puerto Rico. Y con esto yo le voy a pedir a mi colega que tome la palabra. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Mabel. Y gracias a mis otros colegas que trabajaron conmigo para poder dar estas novedades. Eh, Pueden ver que de repente hay otras personas en la llamada que son colaboradores claves en el trabajo que hemos escrito. Y como dije antes, queríamos hablar sobre esto porque realmente todos compartimos eh, y participamos en esta recolección de datos para poder recopilar los datos en diferentes sistemas y podemos aprender mucho sobre el éxito y los retos de otras personas. Vimos que eh, la medida del equipo de 360 funcionó mucho para nuestros fines y la medida de competencia cultural no fue realmente útil para nosotros. Vemos que ahí puede tener un potencial en ciertas otras situaciones. Vemos como Kenzie describió, estamos todavía esperando cómo esta reciente adaptación de la GOS o GCOS funcionará para los pacientes y las familias de Puerto Rico. Ahora quisiéramos cambiar un poco el tema y con el hecho de que subsidio de NIMAC va a terminar, quisiera tener algunas conversaciones con nuestros asistentes sobre cuáles creen que son los retos que van a enfrentar ya que cuando no tengan acceso a NIMAC y em, qué o quiénes necesitan para poder mantenerse en el camino. Los vamos a invitar a tener estas conversaciones en grupos pequeños y verán que eso aparecerá en sus pantallas y los invitamos a poder tener una conversación rápida, hacer nuevos amigos y poder hablar sobre estos temas. Perfecto, bienvenidos de vuelta, gracias por conversar un poco con los otros asistentes. Después de estas conversaciones que han tenido en estos últimos minutos, quisiéramos hacer un seguimiento con con una pregunta rápida. Quisiéramos saber si es que hay algún nuevo recurso, una nueva relación con la que quisieran salir de esta conferencia. Eh, Piensen sobre algo específico o de repente alguna necesidad o reto específico. Creo que
Pueden pensar sobre lo que quieren haber aprendido o ganado después de el final del evento. Em, un ejemplo de las cosas que están buscando, de repente de lo que necesitan o lo que se han dado cuenta en estas horas en las que vamos, y es que algo que podría ser útil para ustedes, algo que quisieran compartir en el chat. Algo importante en lo que podemos pensar en los próximos, en estos días. em, Beth va a estar pensando cómo poder acceder a estos nuevos recursos en idiomas que no son el inglés. Este ha sido un gran enfoque. Sé que Radica va a hablar un poco sobre cómo todos estos idiomas, se han creado recursos para todos estos idiomas y se han adaptado también en la página web. Así que por favor, eh, revisen estos recursos y por supuesto manténganse al tanto. Vamos a ver qué está detrás de este apoyo del proveedores en NIMAC. Vamos a hablar un poco más sobre los programas para los niños con necesidades de salud especial. Vamos a responder algunas de estas preguntas y también vemos a personas que están interesadas en los enlaces culturales. Genial. Ok, entonces ahora quisiera recordarle a todos en este proceso de cambio que estamos sufriendo, que tendremos una sesión el día de mañana sobre desarrollar una relación colaborativa y productiva al cambio. Estamos muy emocionados. Eh, Hay muchos cambios relacionados a Mac y otros cambios importantes en los que van a tener que navegar en su trabajo. Al final de la sesión mañana vamos a regresar a esa pregunta y vamos a ver qué es cuál es la relación o el recurso más importante que les va a ayudar a continuar lo que están haciendo. Para cerrar, quisiéramos de repente pensar sobre cómo está trabajando NIMAC y queremos ver cómo podemos apoyar ese trabajo. Tenemos 4 sesiones sobre nuestras metas colaborativas. Vamos a hablar sobre los equipos de NIMAC, HR Visión y también los recursos para las familias. Tenemos otra sesión de telegenética el día de mañana y tenemos otras 4 sesiones que se enfocarán en los objetivos educativos, incluyendo los recursos de educación para eh, diferentes tipos de grupos. Cerraremos esto con el apoyo para identificar los recursos que necesitan en el trabajo en la genética. También tenemos otras sesiones de la industria que tendrán lugar el día de mañana. Pueden encontrar los nombres y los temas sobre las charlas aquí y también podrán encontrar esta información con las horas, los horarios detallados de la agenda de la conferencia en nuestra página web. Todas las voces son bienvenidas. Los llamamos a encontrar esta colaboración y a compartir en estos próximos 2 días y mantenerse abierto a estas ideas y colaboraciones. Quisiera presentar este nuevo recurso de conferencias que de repente les puede ayudar a organizar sus aprendizajes en un Google Doc. Es un cuaderno virtual que estamos utilizando en el que vamos a poner todos los recursos que estamos compartiendo en estos últimos 90 minutos. Este es un documento interactivo y los invitamos a todos a compartir otros recursos o de repente los retos o ideas que sobre estos temas. Van a ver este enlace al cuaderno en el chat. Pueden revisarlo en este pequeño receso que tenemos. Los animamos a agregar cosas desde su propia experiencia y los vemos y que son de interés para ustedes. Quisiera animarlos también a enviarnos un correo electrónico si es que tienen preguntas. Sé que ya no se nos está acabando el tiempo, entonces si tienen una pregunta sobre lo que hemos hablado esa mañana, siéntanse con la libertad de enviarnos un correo electrónico. Ahora quisiera tomar este tiempo para darle la bienvenida especial a nuestros representantes de pacientes y de familias que están con nosotros. Los, las personas que se identifican como representantes de pacientes o familiares pueden optar por el grupo de debate familiar para conversar con Lynn Perry y otras familias.
quisiera que Len estará con nosotros en ambos días. Si son un representante y tienen alguna pregunta, pueden mandarle un mensaje directo a Len por el chat con alguna pregunta que tengan sobre la experiencia. eh, y también tendremos algunas sesiones en español. Ahora tuvimos una, si quieren pueden revisar esa conversación. Y debido a que siempre tenemos un, eh, un contingente de asesoría genética, también tenemos un grupo que estará dedicado a esta conversación. Los animamos a mirar estos grupos en los que vamos a separarlos. También le den un vistazo a este cuaderno virtual. Vamos a regresar a las 11:15. Vamos a ver la nueva edición de la HRCA para los niños con necesidades especiales. Así que gracias por su atención y los vemos en 15 minutos.